Hay algo que muchas personas después de los 60 años empiezan a sentir sin darse cuenta de lo que realmente significa. No aparece de un día para otro, no llega como una enfermedad repentina. Comienza lentamente, las piernas se sienten más pesadas al despertar. Las manos están más frías por la mañana. Caminar unas pocas cuadras cansa más que antes. Y poco a poco, el cuerpo deja de responder con la misma energía de años atrás. Durante más de 30 años vi esos síntomas todos los días en mis pacientes. Siempre pensé que entendía perfectamente el envejecimiento, hasta que una mañana empecé a notar esos mismos cambios en mi propio cuerpo. Fue algo difícil de aceptar. Por primera vez, sentí que ya no era solamente el médico observando el problema desde afuera. Ahora, yo también lo estaba viviendo. Y fue ahí cuando entendí algo importante. Muchas personas creen que esto es simplemente una parte normal de la edad, pero en muchos casos el verdadero problema es otro. La circulación empieza a volverse más lenta y el cuerpo deja de utilizar correctamente algo tan simple como el agua. Esa idea no salió de un libro, salió de mi propia experiencia. Entonces decidí hacer algo diferente. Empecé a probar todo lo que podía encontrar. Infusiones naturales, mezclas caseras, ingredientes tradicionales. Algunas cosas no hicieron absolutamente nada. Otras incluso me hicieron sentir peor. Pero unas pocas cambiaron mi cuerpo de una manera que realmente podía percibir. Mis piernas comenzaron a sentirse más ligeras. Mi energía cambió. Incluso la sensación de frío constante empezó a desaparecer lentamente. Y lo más sorprendente fue que todo comenzó con cambios extremadamente simples. En este video voy a compartir los descubrimientos que más impacto tuvieron en mí después de los 60 años. Uno de ellos mejoró claramente la sensación de pesadez en las piernas. Otro hizo que mi cuerpo volviera a sentirse cálido por dentro. Y hubo uno en particular que sinceramente me dejó sorprendido, incluso después de tantos años trabajando como médico. Pero antes de empezar, quiero hacerle una pregunta muy simple. ¿Qué edad tiene usted? Escríbala en los comentarios. Y dígame también cuál es el síntoma que más ha comenzado a notar últimamente en su cuerpo. El primer cambio que descubrí parecía demasiado simple para funcionar, pero terminó siendo mucho más importante de lo que imaginaba. El primer signo apareció en mis piernas. No fue dolor exactamente, era más bien una sensación constante de pesadez, como si caminar requiriera un poco más de esfuerzo cada semana. Y lo curioso es que muchos pacientes me describían exactamente lo mismo. Decían que al despertar sentían las piernas cansadas incluso antes de empezar el día. La mayoría cree que eso sucede solamente por la edad, pero muchas veces el verdadero problema es que los vasos sanguíneos comienzan a perder flexibilidad lentamente. La circulación sigue existiendo, claro, pero ya no fluye con la misma facilidad. Fue entonces cuando empecé a probar algo extremadamente simple: agua con pepino y menta. Al principio parecía una bebida demasiado básica para generar algún cambio real, pero después de varios días, empecé a notar una sensación distinta en las piernas. Más ligereza, menos tensión. Como si el cuerpo estuviera circulando mejor desde dentro. El pepino contiene compuestos naturales que ayudan a mantener la elasticidad de los tejidos. Y la menta tiene un efecto refrescante que ayuda a relajar ligeramente los vasos sanguíneos. Imagínelo como una tubería flexible. Cuando las paredes son más suaves y relajadas, el flujo circula con menos resistencia. Yo solía dejar reposar varias rodajas de pepino con hojas frescas de menta en una jarra de agua durante algunas horas. A veces aplastaba ligeramente las hojas con los dedos para liberar más aroma y compuestos naturales. Y aunque parecía un cambio pequeño, fue el comienzo de algo mucho más profundo. Porque poco después empecé a notar otro síntoma todavía más común después de los 60 años. El cuerpo comenzaba a sentirse frío, las manos frías, los pies fríos. Incluso en días normales sentía que el calor interno simplemente ya no era el mismo. Y cuando eso ocurre muchas veces, la circulación también está perdiendo fuerza. Ahí fue donde descubrí la combinación de limón y jengibre. Lo interesante es que esta mezcla no solamente ayuda al flujo sanguíneo, también ayuda al cuerpo a despertar nuevamente por las mañanas. El limón contiene vitamina C, que participa en la producción de óxido nítrico. Esa sustancia funciona como una especie de señal que le dice a los vasos sanguíneos cuándo relajarse y abrirse mejor. El jengibre actúa de otra manera. Ayuda a que la sangre fluya más fácilmente.
como si redujera pequeños bloqueos invisibles dentro del sistema circulatorio. Después de unos días, empecé a notar algo muy particular. Mis manos ya no estaban tan frías al despertar. Mi energía mental también se sentía más clara por las mañanas. La forma en que lo preparaba era muy sencilla. El jugo de un limón entero en un vaso grande de agua y algunas rodajas finas de jengibre fresco. Lo dejaba reposar unos minutos antes de beberlo lentamente en ayunas. Pero lo que descubrí después cambió algo todavía más importante dentro del cuerpo. Algo que muchas personas sienten todos los días sin saber que está relacionado con la circulación. Con el paso del tiempo empecé a notar otro cambio extraño en mi cuerpo. Después de algunas comidas, sentía una especie de pesadez difícil de explicar. No era solamente cansancio, era como si todo el cuerpo se volviera más lento, menos ligero, menos reactivo. Muchos adultos mayores viven exactamente lo mismo y creen que es normal. Pero en realidad existe algo silencioso ocurriendo dentro del organismo. Una inflamación constante y pequeños desequilibrios en el azúcar en sangre que con los años empiezan a afectar también a los vasos sanguíneos. Cuando eso sucede, la circulación pierde eficiencia poco a poco. Fue ahí donde comencé a probar vinagre de manzana diluido en agua. Al principio fui muy escéptico. Honestamente no esperaba notar demasiada diferencia. Pero después de algunas semanas observé algo interesante. Esa sensación de pesadez después de comer empezó a disminuir lentamente. Mi cuerpo se sentía menos inflamado y más estable durante el día. El vinagre de manzana parece ayudar a que el cuerpo responda mejor al azúcar y eso indirectamente reduce parte del estrés que afecta a la circulación con el paso de los años. No es magia. Es más bien como quitar presión constante del sistema. Yo utilizaba una cucharada pequeña en un vaso grande de agua siempre bien diluido. Nunca debe tomarse puro porque puede irritar el estómago y los dientes. Lo bebía lentamente antes de una de las comidas principales. Y aunque ese cambio fue bioimportante, todavía no había descubierto lo que realmente me hizo sentir una diferencia física evidente. Porque existe otro problema muy común después de los 60 años. La sangre sigue circulando, sí, pero ya no transporta la energía con la misma eficiencia. Recuerdo perfectamente el momento en que empecé a notarlo. Subir escaleras me dejaba más cansado. Caminar rápido requería más esfuerzo. Incluso mentalmente me sentía un poco más lento algunos días. Fue entonces cuando descubrí el jugo de remolacha diluido. Y sinceramente fue una de las cosas más sorprendentes que probé durante todo este proceso. La remolacha contiene nitratos naturales que el cuerpo transforma rápidamente en óxido nítrico. Eso ayuda a que los vasos sanguíneos se expandan mejor y permite que más oxígeno llegue a los músculos y al cerebro. Pero la sensación más interesante no fue algo técnico, fue física. Sentía las piernas más ligeras al caminar, menos fatiga, más energía en movimientos simples del día a día. Como si el cuerpo estuviera usando mejor el oxígeno nuevamente. Siempre lo preparaba de forma muy simple, aproximadamente 100 mililitros de jugo de remolacha mezclados con agua. Nunca demasiado concentrado. A veces lo tomaba un par de horas antes de salir a caminar y la diferencia era bastante clara. Incluso hay algo que suele asustar a algunas personas. Después de beber remolacha la orina puede verse rojiza, pero eso normalmente es completamente natural. Sin embargo, todavía faltaba descubrir algo aún más potente, algo que actuaba directamente sobre las zonas más pequeñas y olvidadas de la circulación. Hubo una etapa en la que empecé a notar algo todavía más preocupante. No era solamente cansancio o piernas pesadas, eran pequeñas zonas del cuerpo que parecían quedarse sin vida por momentos. Los pies se sentían fríos incluso dentro de casa. A veces aparecía un ligero hormigueo en las manos. Otras veces la piel tardaba más en recuperar temperatura. Y cuanto más hablaba con personas mayores, más entendía que este problema era extremadamente común. La razón muchas veces está en algo llamado microcirculación. La mayoría piensa solamente en las arterias grandes, pero la verdadera entrega de oxígeno ocurre en vasos diminutos. Son como pequeñas calles secundarias dentro del cuerpo. Y con los años, muchas empiezan a funcionar peor. Fue ahí donde probé algo que sinceramente jamás pensé recomendar en agua: pimienta de cayena. La primera reacción suele ser sorpresa. La mía también lo fue. Pero detrás de esa sensación picante
Existe un compuesto llamado capsaicina que puede estimular rápidamente la circulación. Y el efecto se siente. Después de beberla, notaba una sensación gradual de calor interno, no incómodo, más bien como si el cuerpo despertara nuevamente desde dentro. Las manos se sentían menos frías. Los pies reaccionaban mejor. Incluso la sensación de pesadez parecía disminuir un poco. Yo comenzaba con una cantidad muy pequeña, apenas una pizca en una taza de agua caliente nunca hirviendo. Algunas veces agregaba unas gotas de limón para suavizar el sabor. Lo más importante era no exagerar. El cuerpo responde mejor a pequeños cambios constantes que a grandes excesos de un solo día. Pero aún así había algo más profundo que todavía faltaba entender. Porque después de los 60 años, el problema no siempre es solamente la sangre. A veces el verdadero problema está en los propios vasos sanguíneos. Y fue exactamente ahí donde apareció el descubrimiento que más me impactó durante todo este proceso: la infusión fría de hibisco. Hasta ese momento ya te había probado muchas cosas útiles, pero el hibisco produjo una sensación distinta, más completa, más estable, como si todo el sistema circulatorio empezara a trabajar con menos esfuerzo. Con los años, los vasos sanguíneos pueden volverse más rígidos. Imagine una tubería vieja que ya no se expande igual que antes. Incluso si el agua sigue pasando el flujo, pierde eficiencia. Eso mismo puede ocurrir dentro del cuerpo. El hibisco contiene compuestos naturales que ayudan a mantener mejor la elasticidad vascular. Y cuando los vasos reaccionan mejor, la circulación también cambia. Después de varias semanas, empecé a notar algo difícil de describir con palabras. Mi cuerpo se sentía más equilibrado, más estable, como si la energía fluyera de manera más natural durante el día. Y fue entonces cuando entendí algo que cambió completamente mi forma de ver el envejecimiento. Fue en ese momento cuando comprendí algo que honestamente nadie me había enseñado durante todos mis años trabajando como médico. El envejecimiento no ocurre de golpe. El cuerpo no deja de funcionar de un día para otro. Lo que sucede es mucho más silencioso. Poco a poco, dejamos de darle al organismo las señales correctas para mantenerse activo, flexible y fuerte. Y esa fue probablemente la lección más importante de todo este proceso. No existe una bebida mágica. No existe un ingrediente capaz de cambiar todo por sí solo. Lo que realmente transforma el cuerpo, después de los 60 años, es la constancia. Los pequeños hábitos diarios, las decisiones simples repetidas durante semanas y meses. Algunas mañanas utilizaba limón con jengibre. Otros días, preparaba hibisco frío y lo bebía lentamente durante la tarde. A veces añadía un poco de canela y miel al agua tibia por la noche porque el cuerpo parecía relajarse mejor antes de dormir. Y poco a poco, empecé a sentir algo que no esperaba recuperar tan claramente: ligereza. No me refiero solamente a las piernas. Hablo de esa sensación de que el cuerpo vuelve a responder, de levantarse con más energía, de caminar con menos esfuerzo, de sentir que todavía existe capacidad de mejora incluso después de cierta edad. Muchísimas personas creen que cumplir 60 o 70 años significa aceptar automáticamente el deterioro. Pero el cuerpo humano sigue respondiendo mientras reciba apoyo, movimiento y cuidado. A veces no necesita cambios extremos. A veces solamente necesita que volvamos a escuchar lo que intenta decirnos. Y quiero compartirle también una opinión muy personal después de todo lo que viví durante estos años. Creo que uno de los mayores errores que cometemos al envejecer es pensar que ya es demasiado tarde para mejorar. He visto personas recuperar movilidad, energía y calidad de vida incluso después de muchos años sintiéndose cansadas. No porque encontraran una solución milagrosa, sino porque empezaron a cuidar su cuerpo de forma constante y paciente. El cuerpo cambia con la edad, eso es inevitable. Pero perder completamente la esperanza de sentirse mejor no debería serlo. Por eso quiero decirle algo importante antes de terminar este video. No intente hacerlo todo al mismo tiempo. Elija solamente un método, el que más sentido tenga para usted. Y obsérvese durante algunos días. Escuche cómo responde su cuerpo, porque muchas veces los cambios reales empiezan justamente así, de manera pequeña, silenciosa, casi imperceptible al principio. Y ahora, quiero preguntarle algo. ¿Cuál de estas bebidas le gustaría probar primero
¿Y cuál es el síntoma que más le preocupa actualmente? Leo muchos de los comentarios y me interesa sinceramente conocer su experiencia. Si este video le resultó útil, suscríbase al canal. En los próximos videos, seguiremos hablando sobre energía después de los 60 años, memoria, presión arterial, sueño y muchas otras formas naturales de ayudar al cuerpo a mantenerse activo con el paso del tiempo. Y antes de despedirme, quiero dejar algo muy claro. Este contenido está basado en experiencia personal y en información general sobre hábitos naturales de bienestar. No reemplaza la opinión de su médico ni un tratamiento profesional. Si usted tiene problemas cardíacos, presión alta, diabetes o toma medicamentos de forma regular, especialmente anticoagulantes, es importante consultar con un profesional de salud antes de realizar cambios importantes en su alimentación o rutina diaria. Yo soy el Dr. Daniel Polechy y gracias de corazón por haber compartido estos minutos conmigo.